Es un placer para mí estar otra vez con todos vosotros, con todo un grupo de expertos en la fibromialgia, después de tanto tiempo juntos y después de un viaje tan interesante y de tantos estudios, ¿no? Yo os voy a presentar en esta ocasión una pequeña ponencia sobre lo que son los mitos y realidades. Los mitos es un poco lo que hemos estado viendo en la reunión de todos estos grupos focales, es decir, las dificultades que se encuentra el paciente a la hora de enfrentarse con esta enfermedad. A esto lo he llamado mitos, porque en realidad estos mitos, estos estigmas están enclavados en la sociedad de una manera bastante profunda y, sin embargo, no tienen, digámoslo, una base ni racional, ni tienen tampoco una base científica, y yo aquí lo que trato es de daros algunos datos para que os deis cuenta de que son mitos que tenemos que desmontar. Vamos a ver que no pasa esto. Ahora estás controlándolo, sí. Ahora lo controlo. Sí. Perfecto. Bien, os voy a hablar de algunos de ellos. Hemos llegado a más conclusiones que luego nos va a contar Loreto, pero yo he cogido aquí los 6 que quizá impactan más, que son más importantes, ¿no? Ahí los tenéis, los vamos a ir desglosando uno a uno y dando datos, como os decía, sobre las realidades que esconden estos mitos, ¿no? El primero de todos, la fibromialgia no existe. Esto es como negar la mayor. Si tú niegas esto, pues lo has negado todo y ya está. No existe la fibromialgia, no me preocupo de nada, ni del tratamiento, ni del paciente, ni de nada. No tiene usted nada, señora. Váyase tranquila a su casa, y la señora sale por la puerta tan hecha polvo como había entrado. Esta es una realidad que tenemos y que vemos los clínicos todos los días, ¿no? Sin embargo, la prevalencia de la fibromialgia en las encuestas epidemiológicas es muy alta. En España, por ejemplo, tenemos un 2,7%, y en las primeras consultas de reumatología el número de fibromialgias alcanza hasta el 12% de las consultas. Como sabéis, es una enfermedad muy sintomática con muchas comorbilidades, y quizás sea esto uno de los factores que más despista a los clínicos en general, ¿no? Pero es que en el mundo entero ocurre lo mismo, no solamente en España. Por ejemplo, en Europa tenemos un 2,5 en un estudio interesante que realizaron hace ya algunos años entre varios países europeos, y la media era un 2,5%. En América es todavía más alto. En América incluye Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, todo lo que es América del Sur, en los países donde haya habido estos estudios. La realidad allí es todavía más cruda, es un 3,2%. Y en Asia es un 1,7%, pero aquí lo único que hay que decir es que probablemente falten estudios en muchos países, porque es todavía un mito mucho más escondido, mucho más difícil de detectar, ¿no? Si hablamos de la prevalencia de las enfermedades reumáticas en general, que aquí la gran mayoría vemos enfermedades reumáticas, nos encontramos que la artrosis que la fibromialgia es exactamente la segunda enfermedad reumática más frecuente después de la artrosis. La artrosis es el 30%, pero es que la fibromialgia es el 2,4, 2,7%, muy por encima, como veis ahí, de las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, espondilitis o lupus eritematoso, en la que tantos esfuerzos y tantos tratamientos y con tanta intensidad tratamos. Pues la fibromialgia es exactamente un 2,4%. La prevalencia de la fibromialgia, por ejemplo, dentro de las enfermedades reumáticas, es decir, como comorbilidad asociada a una enfermedad reumática, es altísima. En la artritis reumatoide llega hasta el 17%, en la espondilitis el 16%, en la artropatía psoriásica el 18%, en el lupus es hasta 10 veces más frecuente que la población general, cuando la población general, como os decía, en España es de un 2,7%. Es decir, es una comorbilidad que no debe ser nada despreciable, porque es una realidad con la que nos encontramos, incluso hasta aquel que dice que no existe la fibromialgia y solo trata patologías inflamatorias, pues se va a encontrar con estos porcentajes de fibromialgia entre sus pacientes. Pero fuera de lo que son las enfermedades reumáticas, todavía nos encontramos con que hay un montón de comorbilidad por fibromialgia en otras enfermedades que no son reumáticas. Ahí os he puesto algunas de un estudio muy interesante que apareció también hace unos años. Por ejemplo, entre las migrañas, el 6,26% tiene fibromialgia, en la depresión hasta el 5,8%,
y en algunos cáncer hasta el 46%, como aparece ahí en el cáncer de hígado, ¿no? Es decir, un 46% de estos pacientes tienen como comorbilidad asociada a fibromialgia. Es verdad que la atención se foca en la enfermedad que está, digámoslo, deteriorando más y más intensamente al paciente, como puede ser el cáncer, pero la realidad de la fibromialgia, los clínicos no debemos tampoco olvidarla, ni siquiera en estos enfermos con cáncer, ¿no? Bien, ese sería el primer mito. El segundo mito es que también se ha oído mucho y se ha dicho mucho, es que es preferible no hacer el diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Bueno, pues viene a ser un poco más de lo mismo. Bueno, si no, preferible no hacerlo, no vaya a ser que le haga daño al paciente, que le perjudique al paciente. Bien, no es verdad. No es verdad que esto es así, y os voy a explicar un poco por qué. Es cierto que está infradiagnosticada la fibromialgia. Por ejemplo, en una base de datos de Alemania, donde sabemos que la prevalencia de la fibromialgia es del 2,3%, sin embargo, solo en esa base de datos hay un 0,3% diagnosticado de fibromialgia. Quiere decir que hay un 2%, no de pacientes con fibromialgia, sino del porcentaje de pacientes con fibromialgia que no es diagnosticado de fibromialgia. En Japón, en otro estudio, solamente el 2,3% de aquellos pacientes que reunían criterios ACR para el diagnóstico de fibromialgia estaban diagnosticados de fibromialgia. O sea, el 98% de los pacientes no están diagnosticados de fibromialgia. Es decir, es una enfermedad infradiagnosticada sin la más mínima duda, ¿no? Y sin embargo, existen evidencias científicas de sobra para, digámoslo, tener ya constancia de que la fibromialgia es algo que está ahí y con lo que tenemos que enfrentarnos. No voy a entrar en detalles, pero hay muchos estudios ya y muchas revisiones donde sabemos que hay alteraciones de neurotransmisores, de interleucinas, sabemos que hay datos de activación glial, hay datos de neuroinflamación, hay datos de alteración de conectividad de redes neuronales, alteraciones del eje hipotálamo hipófiso adrenal, y hay muchos estudios. Es decir, esto no es una cosa que yo haya cogido, digámoslo, a lo largo de la historia de la medicina, sino que esto lo he cogido prácticamente en los últimos años, publicaciones en los últimos años. Hay muchas evidencias científicas de que la enfermedad es así. Pero además es que la fibromialgia tiene una peculiaridad, y es que sirve de amplificador de las patologías con las que se asocia. Es decir, es un amplificador de la comorbilidad que trata cualquier especialista, los reumatólogos, los digestólogos, los dermatólogos. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, la fibromialgia asociada a la artritis reumatoide le da una mayor gravedad, como podéis ver ahí en esta diapositiva, donde el 5,4% de los pacientes, el DAS28, en los pacientes con artritis reumatoide y fibromialgia, alcanzaban una puntuación del 5,4, mientras que el paciente con artritis reumatoide solo era del 4. En todas las variables que componen el DAS28 es todo mucho más alto, significativamente más alto en el paciente con fibromialgia, con excepción de la velocidad de sedimentación, que es la misma, es decir, el paciente, porque la fibromialgia, como no afecta a los parámetros inflamatorios del artritis reumatoide, no es significativo, pero todas las variables subjetivas sí que lo son, ¿no? En la espondilitis anquilosante ocurre exactamente lo mismo, es decir, amplifica la presencia de fibromialgia como comorbilidad absolutamente todos los PROM que vayamos a medir en los pacientes. Eleva la evaluación global del paciente, del facultativo, el BASDAI, el BASFI, la respuesta a INES, todas son significativamente mayores en los pacientes que combinan espondilitis y fibromialgia que aquellos que solo tienen espondilitis. Es decir, es un gran amplificador, como podéis ver ahí, ¿no? Es decir, yo creo que hacer el diagnóstico de fibromialgia enriquece el propio diagnóstico de la enfermedad asociada, es decir, de la comorbilidad principal que estamos tratando, porque explica la presencia de otros síntomas, porque ayuda a interpretar la intensidad de los propios síntomas de la enfermedad que estamos tratando, porque condiciona la respuesta de la enfermedad que tratamos y porque muchas veces predice la evolución. Por ejemplo, predice la evolución en cuanto a la respuesta al tratamiento. O sea que el conocer la fibromialgia, el diagnóstico de comorbilidad por fibromialgia es muy interesante para que tratemos mejor a nuestros pacientes. Nosotros en el estudio que ya os comenté en su día, que es el estudio de recomendaciones SER sobre el manejo y el tratamiento de los pacientes con fibromialgia,
nosotros recomendamos claramente hacer el diagnóstico de fibromialgia, hacer el diagnóstico de fibromialgia en pacientes con dolor crónico incluso y que tengan otras manifestaciones. Establecer el diagnóstico sabemos que no empeora la situación. Esto fue un magnífico estudio que hizo Loreto Carmona hace ya muchísimos años y donde demostró que es que no, efectivamente, no empeora la situación del paciente, todo lo contrario, es decir, hay indicios, entonces, indicios, hoy evidencias de que mejora la situación del paciente. Reduce el consumo de recursos sanitarios, permite analizar con el paciente sus preocupaciones y expectativas. Cuando hablamos con el paciente, ¿hasta dónde quiere usted llegar? Y yo, esto es lo que le puedo a usted ofrecer. Y luego otra cosa muy importante, y es que no todo es fibromialgia. Y saber, conocer los límites de las comorbilidades que estamos atendiendo, en particular, conocer los límites de la fibromialgia, nos permite saber si lo que el paciente tiene en ese momento es una severidad o otra comorbilidad asociada, pues no sé, pongamos un proceso neoplásico, o lo que tiene es una fibromialgia. Y conocer bien la fibromialgia nos va a permitir diferenciar bien estas comorbilidades que el paciente puede presentar asociadas a sus enfermedades, ¿no? Otro mito es que no tiene tratamiento. La gente dice, ¿para qué voy a diagnosticar la fibromialgia si luego no la voy a poder tratar? Bueno, pues no es cierto, es decir, se puede tratar. Estos son los 6, digámoslo, tratamientos que tenemos a grandes rasgos para manejar los pacientes con fibromialgia. Es verdad que los metaanálisis, que hay muchos, muestran un tamaño del efecto que es entre pequeño y mediano. Es decir, no tenemos demasiadas armas para manejar bien esta enfermedad, pero con más razón todavía conocerlas, porque si tenemos algo que aunque mejora medianamente la situación de la enfermedad, por lo menos lo aplicamos y mejoramos la situación sin la más mínima duda, y sobre todo es que si lo aplicamos lo que vamos a conseguir es por lo menos no empeorar la situación del paciente si lo dejamos a su libre evolución, ¿no? En un estudio que hicimos, que hemos hecho recientemente, de una gran base de datos que tenemos en el hospital nuestro, de muchos años de evolución, hemos comprobado que después de 5 años de evolución, el 40% de nuestros pacientes tratados en la unidad de fibromialgia del hospital han mejorado. El 21,8%, como veis ahí, se ha quedado igual. Es decir, que por lo menos hemos conseguido mantener o mejorar la situación del paciente a lo largo de 5 años hasta en un 60% de los pacientes. Lamentablemente el 38% nos ha empeorado, pero hemos conseguido, y aquí es donde hay que fijarse, en mantener la situación o mejorar la situación en el 60% de los pacientes. O sea que este mito se desmonta con estos datos también. Es decir, sí hay una solución. Podría ser mejor, sin la más mínima duda, pero tenemos una solución. Otro mito también que estaréis hartos de oír o hartas de oír, y es que no es una enfermedad reumatológica. Bueno, vamos a ver, las enfermedades son de aquel que entiende de la enfermedad, eso sin la más mínima duda. Entonces, desde el punto de vista del paciente, vamos a centrarnos en eso. ¿Por qué el paciente viene al reumatólogo? Porque considera que el reumatólogo es el especialista en aparato locomotor. Y si a él o a ella le duele el aparato locomotor, ¿por qué no va a ir al especialista de aparato locomotor? Y luego los médicos, los reumatólogos, somos los más cualificados para manejarla, nos guste o no nos guste, porque somos los que de alguna manera hemos descubierto la fibromialgia, ¿no? Ya se descubrió hace muchos años, pero bueno, los reumatólogos hemos sido, a la cabeza de ellos, Wolf, por cierto, recientemente fallecido, lo que ha hecho fue, digámoslo, describir lo que fue la fibromialgia, y por lo tanto los reumatólogos somos los mejor cualificados para tratarla. En este estudio que se hizo en Francia, liderado por un francés, Serge Perrot, entre médicos generalistas, reumatólogos, neurólogos, psiquiatras y especialistas en el tratamiento del dolor, lo que hizo fue una serie de encuestas entre esos 800 y pico especialistas de cómo manejaban determinados aspectos del tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, en reconocer los síntomas. Nosotros somos ahí en las líneas que tenéis ahí, en las barras en línea intermedia, somos los reumatólogos. Los que mejor reconocemos los síntomas, pero con unos porcentajes, por ejemplo, frente a médicos generales, muy llamativo, 87 frente a 53. El diagnóstico diferencial, somos los que mejor hacemos el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, somos los que mejor tratamos a estos pacientes.
Y en cuanto al seguimiento, estamos a la par de, por ejemplo, los especialistas del dolor. Es decir, los reumatólogos, queramos o no queramos, sea o no sea una enfermedad reumática, conocemos la fibromialgia mejor que nadie, la diagnosticamos mejor que nadie y somos los mejor cualificados para tratarla. Luego, te guste o no te guste, el reumatólogo es el médico que hoy día tiene que tratar con la fibromialgia. Otro mito es que consume muchos recursos sanitarios, que son enfermos muy gastosos, ¿no? Bien, esto no le falta una cierta realidad. En este estudio que hicimos hace ya muchos años, simplemente hicimos un análisis de los costes directos e indirectos en diferentes enfermedades reumáticas y como veis aquí, nos sale que la fibromialgia es la segunda enfermedad en coste después de la artritis reumatoide y muy por encima de la artrosis y de la espondilitis anquilosante. Pero bueno, esto tiene su truco y es porque lo hacemos mal. Y si lo hiciéramos bien, probablemente no sería tan gravosa económicamente. En este estudio de Annemans, él lo que hace es establecer en pacientes que llevan ya varios años de evolución, por eso el punto de partida es de -5, es decir, por lo menos llevan 5 años de evolución. Analiza en el punto cero, en el momento en el que se está analizando, cómo han ido evolucionando, por ejemplo, los análisis, el número de análisis. Y como veis, la pendiente es creciente hasta que se hace el diagnóstico, donde empieza a decrecer en los 2 años siguientes. Pues bien, si no hubiéramos hecho el diagnóstico, suponer que no hubiéramos hecho el diagnóstico, la pendiente hubiera seguido ascendiendo, con lo cual efectivamente la enfermedad se convierte en más gravosa desde el punto de vista económico. Es decir, aquí es donde estamos en la realidad después de hacer el diagnóstico y aquí es donde estaríamos si no hubiéramos hecho el diagnóstico. Pero si en vez de hacer el diagnóstico en el punto cero, lo hubiéramos hecho en el punto 4, es decir, 4 años antes, sabéis que tardamos entre 6 y 7 años en establecer el diagnóstico de fibromialgia. Es decir, que si corremos esta barra de diagnóstico y la ponemos aquí en el punto 4, o sea, en el año -4, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la realidad, o sea, la curva, lo que sería el gasto del paciente sería infinitamente menor, porque habríamos diagnosticado la enfermedad antes y aquí la enfermedad habría dejado de consumir recursos sanitarios. Por lo tanto, vuelve a ser un mito el que la enfermedad esta es muy costosa, porque la realidad es que es costosa porque la manejamos mal, entre otras cosas, porque no la diagnosticamos. Bien, y por último, el último mito de todos y el más destructivo desde mi punto de vista para el paciente es definirlas como que están todas locas. Todas es porque antes eran todas mujeres y hoy día ya no son todas mujeres, cada vez hay más hombres dentro del diagnóstico de fibromialgia. Pero este mito todavía está muy incrustado en la sociedad en general, médica y no médica, ¿no? Desgraciadamente. Se considera que son enfermos con una personalidad especial, enfermos psiquiátricos, pacientes conflictivos. Todos estos adjetivos se han desmontado, se han ido desmontando en muchos estudios que han hecho fundamentalmente los psicólogos. No os los voy a contar, pero tenéis todo lo que queráis para ver que esto no es verdad, no es así. Son como cualquier otros enfermos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio donde lo que intentamos es ver el tiempo de evolución de los diferentes tratamientos. Las barras que veis ahí son el número de meses que lleva el paciente con fibromialgia en tratamiento con cualquiera de los fármacos que veis abajo. Y como podéis ver en las barras negras, que son los fármacos, digamos, lo que se utilizarían si fuera una enfermedad psiquiátrica, aparecen en un término medio. Es decir, por ejemplo, lo que aparece antes es el reemplazamiento con hormona tiroidea. O sea, estos pacientes que nosotros analizábamos llevaban en el momento en el que lo hicimos casi 160 meses de tratamiento de hormona tiroidea. Pero bueno, también había otras como la dieta sin gluten o la dieta sin lactosa o los, no sé qué aquí, los polivitamínicos. O sea, son pacientes que han recibido mucho antes que cuando ya por fin les damos benzodiazepinas o les damos antidepresivos o les damos anticonvulsivantes, que sería cuando ya hemos considerado que es una enfermedad psiquiátrica, ya han tomado antes muchos fármacos. Por lo tanto, la conclusión que nosotros sacamos, o lo que sugiere esta barra, este gráfico de barras,
La conclusión que sugiere es que los trastornos psicopatológicos que aparecen en el paciente con fibromialgia no son iniciales, sino que probablemente aparecen en el curso de la evolución de la enfermedad, probablemente porque es una enfermedad crónica con una mala solución y con todos los mitos que os he ido contando a lo largo de esta charla, ¿no? Fibromialgia y depresión son dos enfermedades distintas. Hay también estudios. La fibromialgia tiene, por ejemplo, mucha mayor una función cortical inhibitoria mucho más deteriorada que en los enfermos con depresión solamente. Tienen aumento de una serie de moléculas, como por ejemplo el BDNF, que es una molécula que lo que hace es un factor neurotrófico derivado de las células gliales, que lo que están indicando es neuroinflamación, que tampoco lo tienen los pacientes con depresión. Y luego tienen disfunción de los sistemas moduladores descendentes del dolor, que tampoco tienen los pacientes con depresión. O sea, que son dos entidades diferentes a la hora de, por lo menos con estos análisis. En España, en concreto, el 4% de la población española tiene un trastorno depresivo mayor. Y sin embargo, como os dije antes, solo el 2% de la población española tiene fibromialgia. Si fuera la misma enfermedad, depresión y fibromialgia andarían en unos porcentajes parecidos. Y sin embargo, no es así. Por ejemplo, solo el 40% de los pacientes con fibromialgia tienen síntomas depresivos cuando hacemos un corte transversal. Solo el 40%. Luego no se puede considerar como una enfermedad, como una enfermedad depresiva, como un síndrome de depresión mayor, que es con lo que habitualmente se le equipara, ¿no? En el estudio Comora, que fue un estudio que se hizo financiado por Eular con muchos autores, como veis ahí, de muchos países europeos, entre otros los nuestros, o sea, España. Aquí lo que hicieron fue hacer un estudio de las comorbilidades en los pacientes con artritis reumatoide y se encontraron que había muchas comorbilidades, como veis ahí en el gráfico este. Y lo que llamó la atención en este gráfico fue que, por ejemplo, la depresión era la comorbilidad que con más frecuencia se asociaba en el paciente con artritis reumatoide. Yo siempre, y lo he comentado con los autores de este artículo, me dio mucha pena que aquí en vez de utilizar depresión no utilizaran fibromialgia, porque yo creo que es más frecuente la fibromialgia que la depresión. No sé lo que hubieran obtenido, pero probablemente hubiera sido digámoslo, una comorbilidad muy elevada en estos pacientes. No sé, estaría a lo mejor aquí o una cosa así, es decir, seguiría siendo una de las más frecuentes, que es lo que vemos en la práctica. Mejor fibromialgia que depresión, que dolor crónico, perdón. ¿Por qué? Porque el dolor crónico es algo más, tiene otros conceptos distintos, otros criterios diferentes. Hasta el 10% de la población general, en algunos estudios, porque en otros es cifras mucho mayores. Pero bueno, los que me han parecido, digamos, lo más consistentes epidemiológicamente hablando, el 10% tiene dolor crónico, de la población general. Y, sin embargo, solamente la fibromialgia, el 2,7% tiene fibromialgia. Con lo cual, el distinguir la fibromialgia del dolor crónico general me parece que individualiza una enfermedad, y los médicos lo que queremos es precisamente individualizar las enfermedades, es decir, no tratar a todos los catarros de la misma manera, porque cada catarro es un catarro distinto, y lo que queremos es precisamente no tratar al dolor crónico de una manera global, como si todo fuera dolor crónico. Si nos permite, y tenemos datos y tenemos herramientas para distinguir a la fibromialgia, distingamos a la fibromialgia de lo que es el dolor crónico y pongamos la etiqueta de fibromialgia en lugar de dolor crónico. Y aquí tenemos un papel, los médicos, muy importante que desarrollar, o que desempeñar. En primer lugar, tenemos que entender que la fibromialgia no es una enfermedad al uso, es un modelo distinto de enfermedad. Es lo que llamamos modelo biopsicosocial, que no voy a entrar en ello, pero no es el modelo que estamos acostumbrados de causa-efecto, ¿no? Me cojo un virus y me pillo un catarro. Ese es el modelo tradicional, y el modelo biopsicosocial incluye muchas más cosas. También tenemos que vencer un poco este miedo a que los resultados terapéuticos sean tan pobres. Vale, de acuerdo que son pobres, pero no tenemos otros y tenemos que ponerlos en marcha y optimizarlos al máximo, ¿no?
Y luego lo que no debemos hacer, y esto yo creo que ya es una cuestión de ética personal, profesional, es no asumir responsabilidades. Tenemos delante un paciente que lo que tiene es un problema, tenemos que explicarle el problema, llegar hasta donde llega el problema y no podemos sacudirnos de encima al paciente derivándolo a otras especialidades como habitualmente se hace sin asumir responsabilidades. Y nada, muchas gracias. Esto es lo que os quería contar sobre estos datos de los mitos que rodean a la fibromialgia. Muy amables.